Hola a todos, bienvenidos a su canal Jesús en mi hogar. En el día de hoy nos estaremos sumergiendo en una de las historias más fascinantes de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 10. Una historia que cambió la iglesia en general. Así que vamos a ello. Hola familia. Muy bien, Ángel, felices de que estemos aquí listos para sumergirnos en esta historia tan fascinante del libro de los Hechos. Cierto, estamos contentos de estar aquí reunidos los cuatro, porque teníamos desde el año pasado sin realizar un contenido los cuatro, por problemas técnicos y otras razones, pero ahora por fin estamos todos. Saludos a todos. Saben que el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles es un libro que es fascinante, sobre todo esa parte ahí donde habla de Pedro mata y come. Pero vamos a entrar en lleno mediante todo este proceso del contenido. Así que no se vayan, quédense ahí. Así es, y para este estudio usaremos la Biblia, historia de la redención y el comentario bíblico adventista. Entonces vamos a iniciar en Hechos 10. ¿Nos puedes leer, mami, el versículo 1 y 2? Claro que sí. Y antes de leerlo, me gustaría decir que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, que cuando se escribió Hechos 10 ya había pasado lo que fue la muerte de Esteban, que nosotros conocemos como el primer mártir de la era cristiana. La historia de Esteban la encontramos por ahí en Hechos 7, 8, y entonces ahí podemos ver cómo todo eso se va desenvolviendo antes de nosotros poder entrar a Hechos 10. Con la muerte de Esteban, sabemos, según la profecía de Daniel, que el evangelio pasa a los gentiles. Y entonces vemos este gran acontecimiento que ocurre aquí con un hombre llamado Cornelio. Pero lo voy a leer. Voy a leer Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Wow! Impresionante. Un centurión romano, un gentil, pero con un corazón impresionante. Ahí dice que daba limosna, ayudaba al pueblo y oraba mucho. Así que, Marcos, ¿qué nos dice el comentario bíblico acerca de esta persona, Cornelio? Bueno, de Cornelio podemos aprender muchas cosas en estos dos versículos. Primero se nos dice que él era romano, obviamente. Es centurión. El centurión era un cargo militar que significa que estaba a cargo de 100, era un líder y pertenecía a la compañía italiana. Esto quiere decir, uno, que él no pertenecía al ejército principal, sino a una compañía. Y esta compañía italiana es una compañía especial, porque es una compañía que está formada únicamente por personas nacidas en Italia, romanos puros, totalmente. O sea, no había las compañías de militares que tenían los romanos, eran para atender ciertas zonas. Entonces generalmente tomaban personas de esa misma zona. Pero esta era de la compañía italiana, o sea, una compañía de Italia, romano puro, que era enviado a dirigir a esas compañías subordinadas de otra zona. Por lo tanto, este hombre es un gentil especial, un total romano, no tiene sangre judía mezclada, como ocurrió en el caso de Pablo, que era romano, pero también era judío. En este caso era un hombre totalmente romano. Esto no quiere decir con que es de la compañía italiana. Otra cosa que se nos indica que era temeroso de Dios. A pesar de haber nacido en Italia, de haberse criado de esa manera, de como un total romano, había aprendido y había conocido al Dios de Israel. El título temeroso de Dios se ha utilizado muchas veces para describir justamente a gentiles que habían aprendido a temer a Dios. Y daba limosna, o sea, era una persona que se dedicaba. Aún no había aceptado totalmente el judaísmo, no se había anclado, probablemente porque su trabajo como un miembro que tenía que demostrarse ser puramente romano,
no le permitía como mostrarle esa familiaridad con otro pueblo, ya que podían despedirlo. Como ya le mencioné, la compañía italiana era de romanos puros. Hacer un proceso como de obtener nacionalidad judía para participar en la religión y esas cosas podía provocarle problemas. Y por eso es probable, que él no haya participado de esa manera por eso. Sí, y que vemos de que era como tú decías, de nacionalidad pura. Vemos de que algunas personas lo que hacían era que compraban su nacionalidad, como lo que eran los padres de Pablo. Y que por eso Pablo, como tú decías, heredó esa nacionalidad romana. Y por eso cuando él fue juzgado, apeló a Roma, porque los ciudadanos romanos tenían acceso a apelar a Roma. Pero vemos que la compañía italiana era de romanos puros. Y sabemos que en Judea, o para los judíos, uno tenía que hacer un ritual y hacerse judío para luego entrar a la sinagoga y hacer todas esas cosas. Pero vemos de que él fue recibido, como vamos a ver más adelante. Tú sabes que, escúchame, Natalie. Está bien. Tú sabes que hablando de Cornelio, es un personaje digno de hablar de él. Tú sabes que él no conocía las escrituras, pero él había escuchado y conocía de Dios. Y esto lo hacía él reverente a las cosas de Dios. Yo tengo algo aquí y es en Historia de la Redención. En la página 295, vamos allá, capítulo 39. Dame buscarlo, deme un segundito aquí. Aquí la tengo. Voy a leer un poquito acerca de Cornelio porque es un personaje, como le decía, digno de hablar de él. Dice aquí, aunque Cornelio era romano, había llegado a conocer a Dios verdadero y había renunciado a la idolatría. O sea, él era un soldado romano, era un ciudadano romano. Y en Roma ustedes saben que el Dios de ellos no es el Dios de Israel. No. Pero él había renunciado a esos dioses. Igual que el general de Siria. Naamán. Exactamente. Sí. Dice aquí, había llegado a conocer de Dios verdadero y había renunciado a la idolatría. Era obediente a la voluntad de Dios y lo adoraba con corazón sincero. Era un hombre totalmente sincero. No había sido circuncidado ni participaba de los sacrificios a las ofrendas. Por lo tanto, según los judíos, era impuro. Ellos consideraban a Cornelio impuro. Pero mira qué cosa. No obstante, apoyaba la causa de los judíos mediante donativos generosos. Y era conocido en todo lugar por sus actos de caridad y benevolencia. Su vida era recta, le dio una buena reputación tanto entre los judíos como entre los gentiles. Cornelio, ahí vemos características de Cornelio muy impresionantes, porque a pesar de no ser un judío devoto, como él obedecía la ley moral, no conocía de Jesús, él no leía las escrituras, pero hacía cosas como decimos, parece cristiano y nunca ha visitado una iglesia. Era así, este hombre, hacía cosas de bien, hacía actos de amor como las ofrendas y esas cosas que él daba, esos donativos. Y a pesar los judíos no querían saber mucho de ellos, los gentiles, pero aceptaban las ofrendas que él le daba. Esto es algo que uno dice, wow, qué contradicción realmente. Pero Cornelio no se fijaba como me están como usando o algo así, sino que su buen corazón hacía que él se desprendiera de esos gestos de caridad y le diera donativos a ellos. Sí, tú sabes que es muy interesante cómo comienza el libro de Hechos 10, porque lo que nosotros queremos tocar, que lo vamos a tocar más adelante, es porque Dios dice, Pedro mata y come. Entonces, cuando nosotros vemos cómo empieza el libro de Hechos, hablando de Cornelio, de las cualidades de Cornelio y todo esto nos sirve a nosotros para poder tener un contexto más claro de lo que en sí se va a significar más adelante la visión de Pedro. Entonces, es muy importante
que podamos desarrollar así bien Hechos 1 y 2, porque con esto que pasa con Cornelio es que se abre el entendimiento para saber realmente qué es lo que significa Pedro mata y come. Exacto. Qué increíble, un hombre sincero, aunque no judío, pero buscando a Dios. Entonces, mami, ¿qué pasa en el versículo 3 al 8? Muy bien, entonces voy a leer en el versículo 3 y 4, ya con el contexto bien claro de quién era Cornelio, su ciudadanía, su trabajo, sus cualidades. Entonces vamos a leer ahora el versículo 3, Hechos 10:3. Este vio claramente en visión, es decir, Cornelio, como a la hora novena del día. ¿Cuál es la hora novena del día? Las 3 de la tarde. Exactamente. Como a la hora novena del día, al ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Es decir, que el ángel le conocía, ¿verdad? Dios nos conoce. Y mirándole tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, el ángel le dijo, ¿verdad? Tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Este versículo 4 nos enseña claramente a nosotros que Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Como dice Dios ahí. conoce Exacto. cada cosa que nosotros hacemos. Y a veces oramos y nadie se da cuenta. A veces ayudamos a otros y nadie se da cuenta, pero Dios lo sabe. Y lo escribe ahí en su libro de las memorias. Así es. Y sabes, mami, que me llama mucho la atención esa frase. Y a la hora novena del día, o sea, a las 3 de la tarde. Vemos que en el judaísmo una costumbre era la oración vespertina, que era a las 3 de la tarde. Vemos de que Cornelio estaba siguiendo todos estos pilares de la oración vespertina, la vespertina y todo esto. Y vemos de que en realidad Cornelio estaba haciendo lo que hacía un judío devoto. Muy bien, otra cosa también que podemos ver es que las obras de Cornelio habían sido reconocidas por Dios. Le dice el ángel que tus obras, tus limosnas han llegado hasta la presencia de Dios. Exacto. Y sabemos que Dios no es un hombre que se deje engañar al ver tanto dinero, cosas por el estilo, sino que él ve un corazón sincero. Este elogio a Cornelio le está elogiando su corazón, diciéndole que él había hecho bien en su corazón y que Dios estaba reconociendo eso y le daba esta oportunidad de participar en esta ocasión especial donde el evangelio se iba a abrir de solo los judíos para ser predicado a todo el mundo. Sí, en Así Cornelio es, nosotros, como- escúchame Ángel, en Cornelio nosotros podemos ver la relación que existe entre la fe y las obras. Así es, mami. Igual que me recuerda mucho a la historia de David. Como Dios le dice a Samuel, no mires su estatura, su fuerza, todo lo que es la estructura física. Porque pues Samuel estaba buscando algo como Saúl, sino que Jehová mira el corazón. Ahí podemos verlo, igual que Cornelio. No miró si era un gentil, si era una persona que no era del judaísmo, sino que miró su corazón. Amén. Bueno, este personaje, Cornelio, uno puede ver la sinceridad de su corazón. Como había mencionado yo ahorita, él no conocía nada de Dios en relación a que él no trataba como los judíos. Tampoco había tratado con Jesús. Pero este corazón sincero fue lo que hizo que sus oraciones llegaran al cielo. Dice Amén. que Dios, dice en el verso 4, dice, llegó a la memoria delante de Dios. O sea, subió a la memoria de Dios. Y Dios fijó su vista en Cornelio, porque vio un corazón sincero, un hombre de piedad. Él profesaba piedad. Y esto es impresionante. A veces uno cree que hay personas en la vida que uno dice, no son cristianos. Pero son personas que realmente de corazón sincero oran a Dios. Y esas oraciones son escuchadas. A pesar de que no son personas que están en un banco, en un templo o algo así. Son oraciones que Dios las escucha. Y esto por eso que hay personas que las cosas debemos dejárselas a Dios. Porque uno no sabe cuál es lo que está tratando la persona con Dios realmente. Exacto, David. Así como tú dices, hay hombres que no conocen el evangelio a profundidad, pero oran, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hace el Señor? Los pone en contacto con otras personas que pueden enseñarles el Evangelio. Y es lo que vamos a ver en el versículo 5. El ángel le dice a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Cornelio estaba orando porque Cornelio quería saber qué debía hacer, cómo conocer las escrituras, cómo conocer a Jesús. Y entonces el ángel le dice a quién iba a mandar a buscar. Y es interesante cómo el Señor le especifica. Le dice a quién, dónde está y le da la dirección exacta. Bueno, ahora la escena cambia a Jope, donde Pedro va a tener una visión. Mami, ¿nos puedes leer desde el versículo hasta el 16? Muy bien, Ángel, porque es muy importante que nosotros podamos leer y estudiar versículo tras versículo, ya que la Biblia es su propia intérprete. Si vamos analizando así, de acuerdo al contexto, pues no tenemos que hacer del versículo 14 un pretexto. Así que vamos a leer el 10. Dice, voy a leer del 9. Y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Bueno, podríamos decir que es la hora mediodía, a las 12. Porque si la hora novena es a las 3 de la tarde, pues la hora sexta viene siendo a las 12. Excelente Ok. punto. Dice el versículo 10. Y le vino una gran hambre, es decir, como los dominicanos a las 12, Comen, mucha hambre. Sí. Y quiso comer. Pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis. Parece que él tenía mucha hambre, pero la comida aún no estaba lista. Así que le sobrevino un éxtasis. Entonces, Marcos, este éxtasis que le sobrevino a Pedro, ¿fue exactamente porque tenía hambre? No, realmente esta sí es descrito como una captación natural de los sentidos. O sea que Pedro fue envuelto, a pesar de estar todavía despierto, a pesar de estar, bueno, todavía de pie, probablemente, o arrodillado, como sea que estaba. Él dejó de ver, de oír, de sentir lo que estaba ocurriendo a su alrededor y vio la visión. Como decimos, una visión despierto, que había ocurrido muchas veces en toda la Biblia. Exacto, en los profetas, y eso se ve mucho. Bien. Dice versículo 11. Vamos a ver qué fue lo que Pedro vio en el éxtasis. Y vio el cielo abierto y un vaso que descendía hacia él, como un gran lienzo o sábana, atado por los 4 cabos, y era bajado a la tierra. ¿Esos 4 cabos, David, significan algo o está ahí por así? Bueno, primero que vaso, menciona la palabra vaso. Es lo mismo que lienzo, lo mismo que sábana. Y las 4 puntas que se mencionan ahí son, es como decir, tú tomar una sábana y tomar las 4 puntas. Se está refiriendo a los 4 puntos cardinales. Lo que está pasando con Pedro y Cornelio, este encuentro de estos dos hombres, es porque Dios quería llevar el evangelio a los gentiles. Es como lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Si lo puede leer para que podamos llevarle a nuestros amigos lo que es la palabra de Dios. Hechos 1:8. Exacto. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se estaba cumpliendo esto. Jesús fue quien dijo esas palabras y le dijo que serían testigos en Jerusalén, en todos esos lugares y hasta lo último de la tierra. Esas 4 puntas que ellos pudieron ver, se está refiriendo a los 4 puntos cardinales. El evangelio debería llegar a todo rincón de la tierra. Y Cornelio, siendo un gentil, está recibiendo este mensaje
que es el mismo ángel, si tú notas, vamos a leerlo más adelante, el mismo ángel que ahora va donde Pedro y lo pone en esto de un éxtasis y esas cosas, y lo pone a dormir, mostrándole este llamado de que estos hombres que van a venir. Entonces, lo que Dios quiere es que este evangelio pueda ser llevado a todo lugar, porque así fue como Dios quiso, que esto sea para toda persona. Una pregunta, papi. Entonces, ¿qué pensarían los discípulos cuando el Señor les dijo estas palabras? De ir y predicar discípulos a todas las naciones. ¿Qué pensaron ellos? ¿No lo aceptaron o cómo fue? Porque Pedro no había entendido esto. Hay cosas que se dicen y uno la toma como algo liviano o no de un todo la comprensión. Nótate que después de eso, el evangelio, aunque en los libros, los primeros capítulos de Hechos, se está hablando de una predicación, pero Pedro tiene la preocupación de que este evangelio debería ser llegado a más lugares. Nótate que después del capítulo 10 de Hechos, es como se dice, una nueva transición comienza ahí. Y es donde termina del capítulo 10 hasta el 28, porque ahora se está refiriendo a los gentiles. Después de ahí es como un nuevo proyecto. Ahora vamos a tener otro alcance. Vamos a ir a predicar a otro lugar. Y así comenzó la predicación del evangelio. Por medio después de Cornelio y Pedro, comenzó este evangelio. Pero se da a cumplir lo que fue el capítulo 1, el verso 8 en adelante. Se da a cumplir aquí cuando Pedro y Cornelio tienen este encuentro. Sí, tú sabes, David, nosotros lo entendemos muy fácil porque conocemos ya los otros versículos y Hechos 11, pero vamos a ver cómo Pedro no entendía nada de esto, ni sabía la relación que había entre evangelio, Cornelio, predicación. Él simplemente ve la visión y vamos a leer el 12, a ver qué fue lo que él vio. Dice, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres. Cuadrúpedo puede ser caballo, perro, vaca, cerdo, todo eso, ¿verdad? Y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Bueno. Todo eso vio Pedro. Supongamos que vio perro, gato, fieras, vio león, en reptiles vio iguana, vio culebra, ave del cielo, todo eso lo vio. Y entonces le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. ¡Wow! Y el 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esa reacción de Pedro inmediata, Señor, no, que ninguna de esas cosas inmundas yo he comido jamás. ¿Por qué sería esta reacción? Pedro siempre reaccionaba así. Sí. Bueno, sí, pero hay una razón. Exacto. Como ya sabemos, en Levíticos 11 Dios había separado para los judíos las cosas impuras y puras en los animales acerca de cómo se debían consumir. Pero algo que pocas personas saben es que esta distinción no nace de Levíticos 11. En el libro de Génesis, cuando Dios decide entrar los animales, Él mismo los divide entre puros e impuros. Cuando Noé sacrifica los animales, sacrifica animales limpios. Se hacen varias reglas desde ahí, desde Génesis ya. Se conocía que había animales limpios y animales sucios, por así decirlo. Pero para los judíos se había creado esta regla de consumir limpios, no consumir impuros. Para ellos durante siempre, que había sido siempre fuerte su tradición, esto especialmente le era contradictorio. Animales puros, animales limpios. Y Pedro se asusta rápidamente, le dice, Señor, ¿cómo puede ser que me estés mandando a comer de estos? ¿Por qué no se asustó de haber visto a la gallina o a algún animal que es común comer? Sino se asustó a aquellos a quienes habían sido aborrecidos por los judíos porque eran animales impuros. Sí. En una violación directa a esa ley establecida por Dios. Exacto, Marcos. Voy a continuar leyendo. Voy a leer ahora el versículo 15 y el 16. Y le habló la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Antes de seguir con el 16, quiero resaltar esta frase del versículo 14, que dice común o inmunda, porque más adelante vamos a encontrar una explicación justamente con esas dos palabras.
porque Pedro no entendió. Vamos a ver. Dice el 16, y esto fue hecho 3 veces. ¿Qué significa que hayan sido 3 veces, Ángel? Bueno, según yo estaba investigando una vez, el número 3 en el judaísmo es como verdad. O sea que, y también lo podemos ver ahora, o sea, en el sentido de que cuando tú le recargas a una persona una vez, luego le recarga a una persona 2 veces y luego le recarga 3 veces, es porque es algo de suma importancia. Y esto también lo podemos ver en el judaísmo. El número 3 significa verdad. Ok. Entonces dice, y esto fue hecho 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. O ¿Tú sea, sabes? la sábana. Sí, exacto. Ustedes saben que eso no se refería a animales. Lo que aquí el Señor quería hablarle a Pedro, que es algo que iremos viendo también más adelante, es cambiar un prejuicio. Especialmente un antiguo prejuicio que se había creado que separaba a las personas. Porque los judíos se habían separado como los animales, pero habían hecho esto con las razas, con las naciones. Se habían separado llamando a otros gentiles. O inmundo. Ujú. Tú sabes que yo he visto personas, a veces está de la misma denominación, que llama a otros así como perro, inmundo y esas cosas. Y vemos de que esto que hicieron los judíos de dividirlo como en los puros y en los impuros, lo hicieron luego con ellos en el régimen nazi, donde lo ponían como una raza inferior y los nazis como una raza superior. Ustedes saben que esta visión de Pedro lo que quería enseñársele es que esas distinciones que habían sido eliminadas en Cristo Jesús. O sea, Cristo vino a eliminar todas esas barreras que había con esas personas, con los judíos que creían que ellos eran propios del mensaje del evangelio y que los gentiles no tenían oportunidad para el pacto, la gracia y todas esas cosas que ellos consideraban que era para ellos. Entonces, Cristo y Dios, claro, quisieron eliminar estas cosas. Ahorita tú mencionabas algo, Natalie, y es acerca de Esteban, cuando Esteban fue apedreado. Ustedes saben muy bien que Esteban fue en un tiempo, en los años 34 después de Cristo. ¿Ustedes saben cuándo recibió Cornelio esta visión? 36. 36. Cornelio recibió esta visión en el 36 después de Cristo. O sea, esto quiere decir que ya Dios había venido encaminando, preparando esta plegaria, esta predicación que ya quería que se llegara a diferentes lugares que aún no había podido llegar. Entonces, todas estas cosas Dios ya venía preparándola para que todas estas barreras que no habían podido ser quitadas, eliminadas, en Cristo ya venía siendo quitada. Hasta que finalmente utiliza a un hombre como a Cornelio y utiliza a Pedro, a un gentil y a un judío, y ahora los une con un propósito, y es que este mensaje llegara a esos lugares. Wow. Bueno, ahora vemos que esto es un cambio de paradigma total. Mientras Pedro está confundido, llegan los hombres que había mandado Cornelio. ¿Qué le dice, mami? Pero antes Bueno. de eso, mira, Pedro está confundido, como podemos ver. Él se daba cuenta de que esta visión no era tan simple como comida y qué animales comer y qué animales no. Él está confundido y pensando, ¿qué significará esto? Que esto punto es clave. Y lo vamos a ver más adelante. Sí. Exacto, Marcos, lo voy a leer aquí. Y mientras Pedro dudaba dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? Y si Pedro dudaba que era la visión, era porque él estaba claro que no se trataba de comida. Porque si él hubiese entendido que era comida, pues no dudaba. Pero Pedro estaba claro en que la palabra de Dios no se contradice. Así que él dudaba. Y mientras tanto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, todavía Pedro no estaba claro qué era, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos. Es como: yo te conozco, Pedro, y aunque son gentiles, tú no vas a querer. No dudes, porque yo los he enviado. Así es, vemos que el Espíritu Santo tuvo que intervenir rápido, porque él sabía de que Pedro iba a decir, y esta gente que buscan aquí, rápidamente le iba a decir, no, yo soy judío, si yo cuánto. Pero vemos de que el Espíritu Santo inmediatamente intervino en esto y le dijo: Pedro, dale, como vamos en un lenguaje dominicano, Pedro, dale, que yo sé que tú estás pensando otra cosa, pero eso es lo que yo quiero de ti. Exactamente. Escúchame, Natalie. Tú mencionabas ahorita algo interesante. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué tiene que recalcársele 3 veces a Pedro? Para que pudiera entenderlo. Porque Pedro va a confrontar algo que él creía. Pedro mata y come. Esa es la visión que él recibe. Señor, leíste ahorita, yo no he comido cosas inmundas jamás. O sea, ahora él está confrontando algo que él tiene calcado dentro de él, eso es lo que él creía. Ahora el Señor está diciendo: no dudes de irte con estos hombres, porque ellos también entendían, los judíos, de que no deberían ligarse con aquellas personas que eran gentil, y estos hombres que venían eran gentil. Es obvio que un principio que Pedro tiene en su mente no iba a ser violado más una persona devoto como Pedro, una persona que realmente obedecía a los principios de Dios. Tenía que ser solamente una intervención divina que pudiera convencerlo a él de que fuera, porque de no ser así, Pedro no iba a ir. Exacto. Pedro estaba rompiendo con años de creencias en esto. El Señor tenía que ser rápido y recargárselo muchas veces. Exacto. Es como, vamos a decir, por ejemplo, el dialecto de una persona. Una persona aprende otro idioma, pero sigue con el mismo acento. ¿Por qué? Porque desde niño ha usado las palabras con ese acento y ya se le hace muy difícil cambiarlo. Sí se aprende el idioma, pero el acento se le sigue quedando y por eso tú sabes de dónde es. Exacto. Entonces vemos aquí cómo se empieza a armar el rompecabezas. Comienza hablando de Cornelio, Pedro tiene hambre, tiene una visión. Y mientras Pedro tiene la visión, hay 3 hombres que Cornelio manda para que lo busquen. Y después que termina la visión, los hombres llegan. Entonces, todo esto vamos a ver cómo se relaciona, ¿verdad? Terminamos leyendo el 17. Dice el 18. Y llamando, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y mientras Pedro pensaba, esto lo habíamos leído, y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Dice el 21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que le eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que es lo que se dice en los versículos 1 y 2, y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y de oír de ti palabras. Entonces se les invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cierto, se llevó a algunos hermanos para que sean testigos, porque Pedro sabe que se está metiendo en aguas calientes. Exacto. Cuando él iba a llegar de ese lugar a Jerusalén, todo el mundo iba a decir: Pedro, ¿qué fue lo que tú hiciste? Te nos estás yendo. Interesante todo esto. El engranaje maravilloso que hace el Señor con Pedro y con Cornelio
y cómo utiliza a los siervos de Cornelio y cómo utiliza ahora a estos hermanos que van con Pedro, porque debía haber testigos de lo que iba a suceder. Exacto. Maravilloso. Entonces el 23 ya lo leímos, que lo invita a entrar, y el 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. La predicación por testimonio de Cornelio había hecho que todas esas personas le hicieran caso y se reunieran ahí para ello esperar a Pedro a ver lo que tenía que decirle. Bueno, Pedro ahora llega a la ciudad de Cesarea, de donde el imperio romano dirigía a Judea. Y aquí encuentra a una congregación lista para escuchar sus palabras. Sí, Ángel, voy al 25, dice. Y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Bueno, vemos que Cornelio tiene una tendencia muy como los romanos, de postrarse a adorar a las personas de respeto o de algún cargo. Y vemos lo que Pedro le dice. Oye lo que Pedro le dice. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre como tú. Mira una cosa interesante. Sabemos que desde hace mucho tiempo hay una persona o hay unas personas que se hacen llamar los sucesores de Pedro. Sin embargo, durante siglos han demostrado una actitud totalmente contraria a esta. En vez de decirle soy hombre como tú, han pedido que reyes y gobernadores se postren y les rindan homenaje y los adoren. Pero aquí podemos ver a Pedro que dice soy hombre como tú. Y eso es una parte también importante del tema que venimos viendo, porque Pedro está reconociendo ser hombre como él, una condición de iguales. Exactamente, y las personas que ahora vienen intentando suceder a Pedro, se hacen decir que son mejores que las otras personas, en el sentido de que dicen que son los mensajeros de Dios aquí en la tierra, o sea que son de una raza, vamos a decir, superior, y que son descendientes de Pedro, entonces no concuerda. Y vemos también de un ángel en la ocasión en el Apocalipsis, que cuando se le iba a adorar, se detuvo a Juan y le dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, ni siquiera un ángel. Entonces imagínate una persona. Sí, Apocalipsis 19:10. Me sorprende todo esto de Pedro, porque los sucesores de Pedro deberían seguir todo el ejemplo de Pedro. Exactamente. Y Pedro no quería que ellos se postraran. O sea, no entiendo por qué hay personas que hoy todavía, sucesores de Pedro, ¿verdad que sí? ¿Qué te digo? Bueno, continúa. Sí, entonces vamos al 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Eran muchos. Y les dijo, oigan el 28. Miren, el que dice que esta visión de Pedro mata y come de comida, es porque su Biblia se le ha borrado el 28. Es porque ni los truenos de Sinaí lo van a despertar. Bueno. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable un varón judío juntarse o acercarse a extranjero. Eso está claro. Pero Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre común o inmundo. ¿Cuándo Dios le dijo eso? El 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Se repiten igualitas las dos palabras. En el 28 Pedro entendió el 14. Ay, mira, relación 14-28. Ahí está. Pedro entiende el verdadero significado de esta visión. No como muchas personas lo ponen a pensar. Se pone a pensar de animales, sino que se trataba de personas. Era una representación y ahí es donde Pedro entiende el verdadero significado de la visión. Todavía Pedro no lo había entendido, pero cuando ve todo esto, entiende y dice, verdaderamente, esto era el significado. Exactamente, había una comparación. Los judíos tanto llamaban a los animales inmundos como también a las personas inmundas, a los gentiles. Pero ahora cuando ve que se le muestra
sobre los animales inmundos, todavía él queda como confundido. Pero cuando llega donde Cornelio, esa reverencia que Cornelio le hace y todo eso, entonces ahora entiende que no llame tú común o inmundo a lo que Dios había limpiado. Por esa benevolencia, esa piedad de Cornelio, los hace a él pensar que este hombre también es un siervo de Dios. Y entonces Pedro comienza a predicar. ¿Y cuál fue la frase que empezó? Tú sabes, Ángel, que Pedro, predicando, vuelve y repite lo que significaba el versículo 14. Escuchen. Voy a leer el 28 otra vez. Y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin objetar. Pedro objetaba mucho, ustedes saben. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9 yo oraba en mi casa. Y he aquí un varón se puso delante de mí en vestidura resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido a memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, junto al mar, el cual cuando venga te hablará. Así que enseguida envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Es decir, tú hiciste bien, Pedro, en hacer caso. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Miren el 34 y el 35, esto es una joya. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada. Interesante. Comentario bíblico adventista resalta este sermón que se ven los versículos a continuación como un sermón de intercultura, interracial, internación, de un sermón de amor entre todos. Pedro empieza a predicar el evangelio tal como lo conocía Cornelio, y luego le entra Jesús, al niño que nació en Belén, que se crió en Nazaret, que creció y que por sobre todo le muestra que de tal manera amó Dios al mundo, no a la nación judía, al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En pocas palabras le mostró el verdadero evangelio, que en Cristo todos tenemos salvación. Mira, Amén. hay una partecita aquí, en Historia de la Redención. Ese sermón de Pedro, le voy a leer un poquito para que ustedes vean lo impresionante que fue ese sermón. Pedro predicó a Jesús frente a ese grupo de atentos oyentes. Su vida, su ministerio, sus milagros, su traición, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, su obra en el cielo como representante y abogado del hombre para suplicar en favor del pecador. ¿Cómo presentó Pedro a Jesús a esos oyentes? Eso fue algo que ellos, impactante, porque no conocían de Jesús tanto como Pedro ahora lo presentó. Y entonces, mientras Pedro estaba todavía predicando, sucede algo extraordinario. Exactamente, en el versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todas las personas que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión, es decir, aquellos hombres que Pedro se había llevado como testigo, como decía Marcos, que habían venido con Pedro, estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, y hasta en lenguas hablaron ellos y magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo:
¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como a nosotros? Extraordinario. El Espíritu Santo ni siquiera esperó que el sermón terminara. Inmediatamente descendió sobre todas esas personas que estaban presentes. Exacto. Vemos que en el verso 45, como tú leíste, que se quedaron atónitos los que vinieron con Pedro. Porque ellos pensaban que el Espíritu Santo y todo era reservado para los judíos, porque era la señal de Dios. Pero aquí pues se puede completar, se puede ver totalmente que Dios había elegido al mundo entero. Ya nadie puede venir con argumentos teológicos, nadie puede venir con nada más. Quedaba claro de que el mensaje de Dios no era para judíos, era para el mundo completo. Así es. Verdaderamente, en esto de Pedro Mata y Come, demostró Dios que no debemos hacer acepción de persona. Y con esto, la puerta se abrió de par en par. Ya esto no era un movimiento judío, sino de que todas las personas tendrían acceso al cristianismo. Y para quien le quede alguna poquita duda acerca del significado de la visión, les invito a leer el capítulo 11. Pedro resume todos esos eventos y ahí es donde queda más claro aún que la visión se refería a esto y que se refería a que el evangelio iba a ser compartido con todas las personas. Exacto. Y voy a leer Marcos el 17 y el 18 de Hechos 11, versículos 17 y 18, porque los anteriores es Pedro resumiendo la visión. Porque como tú dijiste ahorita, Pedro se le avecinaba un problema, pero él tenía testigo. Así que le narra la visión y la concluye, en el 17 y el 18. Dice: si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Así es. Entonces, oídas estas cosas, callaron, porque le estaban diciendo: Pedro, te juntaste con los gentiles. Pero después que Pedro le narró todo, callaron y glorificaron a Dios diciendo, hasta ellos entendieron, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimientos para vida. Esos judíos que estaban ahí ya no podían seguir llamando a los gentiles inmundos o común, porque Dios los había limpiado con la sangre de Jesucristo. Amén. Así es. Y para ir cerrando, ¿cuál es la enseñanza que nos deja esta historia en este pleno 2025? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja estos días? Mira, Ángel, nos deja una enseñanza extraordinaria. El plan de Dios siempre es incluir, no excluir. Siempre es añadir, no rechazar, no aislar, no poner barrera, sino que todas esas barreras son quitadas en Cristo Jesús. Y obviamente siempre Dios ha tratado sobre eso. Por eso es que nosotros vemos que la iglesia, Dios siempre ha querido es quitar las cosas que aún nos impiden estar unidos. Y siempre Dios lo que ha tratado es siempre unir y eliminar esas cosas, esas barreras que nos dividen. En el caso de los gentiles y los judíos, pues Dios hizo un plan. Y ese plan lo vimos ahí consumarse en Pedro y Cornelio. Así que el plan de Dios siempre es no dividir, sino unir. Así mismo, unir en la verdad. Exacto, yo los invito a reflexionar porque aquí ya puede que creamos que ya no llamamos a nadie común o inmundo, pero en nuestro corazón lo hacemos. Muchas veces apartamos a algunas personas del mensaje y los excluimos. Muchas veces consideramos que no es para ellos y seleccionamos a para quién darle el mensaje. Recordemos que desde que Jesús vino, esto fue lo primero que se encontró. Publicanos que eran apartados, pecadores que eran apartados, y luego se va al cielo y deja la iglesia y es lo primero que la iglesia se encuentra, gentiles que son apartados. Y eso ocurre en nuestros días. Apartamos personas del evangelio por nuestras actitudes, pero debemos entender que de tal manera amó Dios al mundo. Jesús vino por el mundo entero, y si nosotros queremos que Jesús vuelva, debemos predicar el evangelio al mundo entero. Debemos honrar el sacrificio de nuestro Señor, llevando ese mensaje al mundo entero.
Tú sabes que a mí lo que más me gusta de este mensaje de Pedro Maticome es la sencillez y el poder del Evangelio. Como decía David, cómo Dios une y que el mensaje de Dios, el mensaje es para todos, es sin distinción. Es que el Señor honra la búsqueda sincera. Cuando hay una persona que está orando, Señor, quiero conocer la verdad, Dios le envía un mensajero que le enseñe la verdad. Por eso nosotros debemos ir donde el Espíritu Santo nos mande, predicar y decir, así como dijo Pedro, sin dudar, poniendo a un lado los prejuicios, los preconceptos, porque quien lo había mandado era Dios. Y el que conoce a Dios va donde Dios le envía. Así que debemos ser un Pedro, porque hay muchos Cornelio. Ay, sí. Bueno, gracias mami, papi, Marcos, por hacer este estudio tan profundo porque desglosamos versículo por versículo. Gracias a nuestros amigos también porque se quedaron hasta el final del contenido. Y recuerden, siempre debemos tener un corazón abierto como el de Pedro y el de Cornelio. Y no olvides suscribirte y darle a like. Y recuerda también activar la campanita. Y déjanos un comentario. Comenta. Queremos leerte. Y nos vemos en un próximo contenido. Bye.